Pero hoy en nuestro programa, más que especial, tenemos a un invitado al cual pues el Señor ha venido usando con gran poder, al cual pues como a todos nosotros el Señor nos rescató, pues Dios también lo rescató, y Él va a estar compartiendo su testimonio con nosotros en nuestro programa hoy. Tenemos de invitado al hermano Héctor Delgado, conocido antes como Héctor el Father, quien está aquí con nosotros y va a estar compartiendo un poco sobre su testimonio. Héctor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Más Amén, que contento, amén. pues, el tener la oportunidad de que estés con nosotros y que puedas compartir un poco sobre tu testimonio, sobre lo que Dios pues ha hecho y ha venido haciendo en tu vida. Y queremos pues que tú nos compartas con la hermosa audiencia que nos sintoniza, nos hables un poco sobre cómo Dios te sacó, qué es lo que ha venido haciendo el Señor, y en realidad pues lo que queremos hacer es exaltar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Para que pues podamos, y los que nos sintonizan puedan saber un poco sobre ti. Pues nada, súper contento, dándote las gracias, ¿verdad?, por esta invitación que nos haces a tu programa. Como te dije, ¿verdad?, fuera de cámara, pues soy, ¿verdad?, seguidor del programa. Cuando estamos acá en Puerto Rico siempre, ¿verdad?, y tenemos la oportunidad, lo vemos, y para mí, ¿verdad?, es un privilegio que me concede el Señor de compartir contigo y con toda la audiencia, ¿verdad?, y de testificar las grandezas que Cristo ha hecho en mi vida, lo que Dios hizo con un hombre que lo tenía todo, pero en realidad no tenía nada, porque había un vacío en su corazón que nada lo podía llenar. El proverbista dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad, nunca se cansa el ojo de ver ni el oído de escuchar. O sea que no había nada que podía llenar ese vacío hasta que llegó Cristo a mi vida. Y ese vacío fue llenado y ahora soy el hombre más feliz del mundo. Amén, amén. Bueno, sí, hemos escuchado así parte del testimonio impactante. ¿Y qué era lo que estaba transcurriendo en tu vida cuando todavía pues eras Héctor el Father? ¿Qué ocurrió? Que en sí pues te hizo el llamado el Señor y tú tomaste ese llamado. ¿Qué situaciones? Pues mira, hubo muchas situaciones en las cuales el Señor pues estuvo tratando conmigo. La Biblia dice en Job 33, versículo 14, de una y dos maneras Dios le habla al hombre, pero el hombre no entiende, para librar su alma del sepulcro y su vida de la espada. Y fueron muchas las situaciones en las cuales Dios me llevó, ¿verdad?, para hablarme, pero siempre había un vacío en mi corazón. Yo creo que todo empezó en el vacío que había en mi corazón, que me daba cuenta que en realidad pues yo lo que estaba haciendo era el papel de un payaso. El payaso es una persona que tiene una máscara por fuera y no importa lo que esté sucediendo por dentro, tiene que hacer reír a los demás. Y yo creo que esa persona era un payaso que se paraba en un concierto, en una tarima, y trataba de entretener y llevar una alegría ficticia a las personas, pero en realidad por dentro pues me estaba consumiendo y poco a poco me estaba secando. El salmista dijo: mientras callé se envejecieron mis huesos, y así estaba yo callando ese dolor, ese vacío, y poco a poco pues el enemigo estaba ganando ventaja, tanto que muchas veces pues ese vacío, esa depresión, esa tristeza me llevó al borde del suicidio. Yo sabiendo, ¿verdad?, y reconociendo que el suicidio era condenado por el Señor, pero aún así muchas veces pensé en el suicidio y muchas veces estuve a punto de suicidarme, porque era un vacío que me descontrolaba. Algunas veces saliendo de conciertos ante 30,000 personas, algunas veces saliendo de premios en los cuales pues me daban un premio, que verdad pues se supone que una persona que ve un premio, que lo premia, se supone que ese hombre sea un hombre que esté completamente feliz, pero la realidad era otra. La realidad era, y la verdad era, que cuando llegaba a mi cuarto pues la depresión volvía y me atacaba, y que muchas veces pues estuve a punto de quitarme la vida, pero gracias al Señor, ¿verdad?, que Dios pues metió su mano misericordiosa, y por eso estamos aquí hoy glorificando su nombre. Amén. O sea que el enemigo te estaba atacando con una depresión constante, aún a pesar de la fama y a pesar de todo. A pesar de la fama, a pesar del dinero, la depresión que yo tenía era una depresión continua. La Biblia se cumple cuando dice que el hombre no consiste de los bienes que posee. San Juan 15, versículo 5, que separado de Dios nada podemos hacer. Por eso yo siempre digo, cuando yo, ¿verdad?, testifico y predico, primero yo testifico y predico porque esta palabra es la mente de Dios, el pensamiento de Dios, y esta es la única verdad que existe en el mundo. Y segundo, porque fue algo que yo viví, no fue algo que me lo contaron, es algo real que pasaba en mi vida. Y cuando dice la Biblia que nada, separado de Él, nada podemos hacer, ese nada de Dios no es un nada de nosotros. El nada de nosotros, pues a lo mejor, si yo digo por esa puerta no entra nadie, a lo mejor si viniera mi hijo yo lo dejara entrar, pero el nada de Dios es un nada de Dios. Y cuando Dios dice nada, nadie puede hacer nada separado de Él. Amén, amén. ¿Cómo esa depresión estaba influenciada en tu vida familiar?
o qué transcurría en tu vida familiar, por lo menos para aquel entonces? Pues mira, la realidad era que esto es como una enfermedad que empieza en uno, pero esa enfermedad se va propagando por toda la familia de uno y se estaba viendo, porque no solamente la depresión estaba destruyéndome a mí personalmente, sino que también a mi familia ya había llegado el divorcio. Y así seguía transcurriendo pues todas esas cosas poco a poco, y yo me estaba dando cuenta que en realidad me hacía falta el Señor, ya que yo conocía la verdad y sabía que la única solución la tenía en el Señor. La Biblia dice en el Salmo 127 que si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los edificadores. O sea que yo sabía y reconocía que estaba trabajando en vano, que yo estaba tratando de trabajar con mi fuerza, cuando la Biblia dice que nadie es fuerte por su propia fuerza. Y hasta que alcé las manos y le dije al Señor: Señor, entra a mi vida, abrí esa puerta. Él entró y cenó conmigo, ¿verdad? Y solucionó, se llevó la depresión. Hoy en día pues mi matrimonio está restaurado, tengo una niña, ¿verdad?, recién nacida, que va para 7 meses ahora, y Dios lo que me ha hecho es bien. El salmista dijo: porque acercarme al Señor me ha hecho bien. Y de verdad que Dios lo que me ha hecho es bien, y por eso, ¿verdad?, pues testificamos estas cosas donde quiera que nos paramos, porque la realidad es que yo lo probé todo. Lo probé todo lo que el mundo te puede dar, yo lo probé, y al final me di cuenta que tenía que dar una vuelta por la cruz del Calvario. Amén, amén. Bueno, sí, definitivamente, ya con el mundo pues es algo temporal, pasajero, es un engaño que el enemigo siempre pone en los ojos, que hay gente que buscan prioridad en las cosas que tienen que ver con lo terrenal y no ponen nada en lo espiritual. Pero, o sea, quiere decir que antes pues de tú ser cantante reconocido, pues por así decirlo, a nivel secular, ya tú tenías un conocimiento de lo cristiano, de lo... Pues mira, la realidad es que yo después empiezo a cantar con Tito. Eso fue como a la edad de los 16 años, y luego de 8 años yo pues conocí al Señor. ¿Cómo te explico? Mi alma te adora, Jehová. Yo la realidad es que, pues yo digo que yo era apartado, pero en realidad yo esa vez solamente me arrepentí. No me convertí porque fui a una iglesia donde pues me enseñaban que uno solamente pasaba al frente y podía seguir viviendo la vida como uno la quisiera seguir viviendo. O sea, por eso yo digo que ahora fue que yo me arrepentí y me convertí de corazón, ¿entiendes? Y pues ese tiempo pues no me adentré, ¿verdad? Por eso yo digo que ore mucho por los artistas, ¿verdad? Por los artistas que se convierten, porque algunas veces pues caemos en las manos de personas que no nos enseñan el verdadero evangelio, que nos enseñan un evangelio bien distorsionado. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Y eso fue lo que pasó al principio de mi vida, pero sí, el Señor pues veía, ¿verdad?, ese deseo en mi corazón de acercarme a Él, pero como no estaba sumergido en la oración, en el ayuno, pues ahí me aparto del Señor. Pasan 6 años, 7 años, y ahora es que vuelvo de nuevo, que ahora me arrepentí y me convertí. Que ahora, pues, ahora está todo ahí firme, gracias al Señor. Bueno, es que es una realidad esto de las iglesias que hoy en día quieren venir a darle sobajitos a las personas y hablarles un evangelio que en realidad pues no es lo cierto. No es lo cierto, y es triste porque yo reconozco que todo artista que se convierte, que toda persona que viene a Cristo viene con un deseo. Es como cuando uno se va a casar. Cuando uno se va a casar, uno va al altar porque uno ama a esa persona. Cuando uno viene a Cristo porque uno reconoce que dentro de uno hay un deseo. Pero es triste, ¿verdad?, que algunas veces pues caigan en manos de personas, de pastores, ¿verdad?, que no quieren decir la verdad, y que a lo mejor por tratar de tener a esa persona sentada, pues no quieren hablarle una verdad y tratan de entretener a esa persona para que no se vaya de la iglesia. Yo le doy gracias al Señor, ¿verdad?, que yo caí en las manos de mi pastor, el reverendo Carlos Angulo, que me trató como una persona más que necesitaba al Señor. Él a mí no me trató con diferente a los demás, no. Él me sentó y me trató como otra oveja que venía del mundo sedienta de agua y que iba a beber del agua que le iba a quitar la sed. Sí, bueno, aquí en nuestro programa, por lo menos siempre cuando decimos las cosas, las decimos a la luz de la Biblia, a la luz de la verdad. Y a veces pues hay gente que escriben de una forma molesta, pero que en realidad pues reconocen que lo que se está diciendo es la verdad. Es que mira, esta palabra, por más que el hombre trate de obviarla, esta palabra Jesús dijo: yo no he venido a juzgar al mundo. La palabra que yo he predicado lo juzgará. O sea que esta palabra es la que nos va a juzgar. Esta palabra va a decidir si vamos a un cielo o vamos a un infierno. No hay otro punto. Es lo que dice la palabra. La gente tiene que entender que nosotros predicamos la palabra. Nosotros somos heraldos
heraldos, mensajeros de Dios aquí en la tierra. La Biblia dice que Dios, mediante la locura de la predicación, le plació salvar a los hombres. Y nosotros pues estamos predicando, estamos llevando un mensaje, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente cuando voy a predicar que yo soy como el cartero. El cartero, si te lleva una carta con un cheque de $15,000, tú no le vas a dar nada al cartero. Pero si te lleva la carta de la deuda que tienes que pagar, tampoco te puedes molestar con él. O sea, que nosotros somos mensajeros del Señor, ¿verdad? Pero hay que predicar la palabra como está escrita. Yo tengo un refrán, ¿verdad?, que dice que es mejor ir para el cielo a cantazo que para el infierno sobao. Sí, no, eso, oye, ese dicho es tremendo. Bueno, tú lo pudiste vivir, tú no lo estás hablando a nosotros hoy en nuestro programa, y es el asunto. Y bueno, como yo tampoco me callo ante las cosas, pues yo te puedo explicar qué es lo que sucede hoy en día, con mucha gente que también del ámbito secular quieren ir a una iglesia, quieren escuchar el mensaje, y hoy en día son gente que a mí me han escrito y dicen, oye, yo más bien con ese programa y con las cosas que tú hablas, yo encuentro cosas que tristemente no las encuentro en mi iglesia y que en mi iglesia no las hablan. Y el caso triste es que hay que decir las cosas como son, es que hay un interés o un interés más en lo económico o en lo que pueda dar ese feligrés que asiste a esa iglesia, que lo que el pastor le pueda hablar para que esa persona se salve. Eso es así, es triste ver, ¿verdad?, cómo el evangelio ha sido, ¿verdad?, trastocado por los hombres, porque el evangelio sigue siendo el mismo. Dios no tiene sombra de variación alguna, el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y por los siglos, y es triste ver con lo que está pasando, aunque sea triste también es algo que se tiene que cumplir, porque también la Biblia lo dice, que el Señor no vendría si vendría la apostasía. O sea que también pues estamos peleando con eso, pero también estamos reconociendo que es algo que Dios lo estipuló para este último tiempo. Pero yo siempre, pues, ¿verdad?, pues donde quiera que voy le pido a todas las iglesias, a todos los pastores que oren por todos esos artistas. Yo sé que hay muchos artistas que están siendo tocados por el Señor, que me están llamando, que yo sé que Dios está tratando con ellos. Y yo sé que hay muchos que vienen pronto al camino del Señor. Y mi oración, fíjate, mi oración es que Dios los salve, pero que los lleve a una iglesia donde le prediquen la verdad de Dios. Amén. Bueno, Héctor, yo por lo menos, en el caso mío, yo puedo ver en ti, cuando viniste a predicar también acá, las veces que te he visto, la genuina conversión y el trato que Dios ha hecho contigo, todo sea para la gloria del Señor. Amén, y cómo tú nos puedes hablar un poco de lo que ha sido ese fruto, o sea, cuando Dios ya te llama y tú comienzas a predicar, ¿qué tú has visto que te ha impactado? ¿Cómo se ha sentido ya el salir de una depresión, el estar en el camino del Señor, siendo usado por Dios por la mano divina? ¿Qué nos puedes compartir un poquito? Pues mira, la realidad es que para mí ha sido un gran privilegio, ¿verdad?, que el Señor pues me haya tomado en cuenta para predicar este evangelio. Un hombre en Inglaterra dijo, si el Señor te llama a predicar su palabra, no te rebajes en querer ser el presidente de los Estados Unidos. O sea, que él quiso decir que el privilegio más grande que puede tener un hombre es predicar esta palabra, ser un embajador de Cristo. Y de verdad que en esto llevamos 2 años y 6 meses sirviéndole al Señor, pero predicando llevamos 1 año y 6 meses, y para mí ha sido algo precioso. De verdad que hemos visto cosas maravillosas. Antes pues uno salía de un concierto y una persona te decía, la canción tuya me gusta, está pegada, porque me hace mover el cuerpo, pero ahora cuando uno sale de un culto, ¿verdad?, y que una persona diga, a través de tu canción Dios me ministró, a través de tu predicación Dios me ministró, y saber que uno pues no está enviando un mensaje erróneo. Antes pues enviábamos un mensaje que infectaba el mundo entero, y ahora sabiendo que uno está llevando un mensaje de vida para todo aquel que esté cautivo, ¿verdad?, para que Dios lo liberte. Y hemos visto cosas lindas, de verdad que cosas maravillosas, pero el milagro más lindo para mí, lo más importante es cuando las almas vienen a Cristo. Hemos visto muchos tipos de milagros, pero el milagro más lindo es cuando un alma viene a Cristo, cuando un alma reconoce, ¿verdad?, que le hace falta el Señor, cuando un alma reconoce que es importante escribir su nombre en el libro de la vida en este tiempo final que estamos viviendo. Y para mí ese es el mayor regocijo, ¿verdad?, es que las almas vengan al Señor. Y hemos visto tantas cosas, ¿verdad? Pues hemos visto que la Biblia se está cumpliendo en todos los sentidos, porque también nos hemos encontrado con cosas, ¿verdad?, que algunas veces pues ponen a pensar a uno y me dice, Señor, ¿pero qué está pasando con tu evangelio? Pero nada, todo esto es necesario que pase para que Cristo venga, y lo importante es que nosotros, ¿verdad?, pues vivamos piadosamente y que padezcamos por la causa de Cristo. Amén, amén. Bueno, cuando tú recientemente te convertiste, yo leí artículos y cosas relacionadas a tu persona, tanto en el ámbito cristiano como en el ámbito secular.
por lo menos yo tenía entendido que en el ámbito secular, desde que tú te convertiste, siempre por ahí venía la tentación, así lo veía yo, de que como que querían ofrecerte para grabar un nuevo disco mientras tú estabas pasando por una situación económica difícil. ¿Qué tú nos puedes hablar un poco en ese transcurso de tu vida? Pues mira, pues la realidad es que la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios tiene que arrancar primero para poder sembrar y desde que nosotros nos convertimos, pues hicimos dos cosas. La primera fue prepararnos por un año, por eso fue que nosotros no hicimos nuestra conversión pública. Estuvimos un año preparándonos porque sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, sabíamos que había un enemigo que se iba a levantar. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra potestados y contra gobernadores de las tinieblas, y estuvimos preparándonos en oración, estuvimos, ¿verdad?, metidos en la Biblia, buscando esa presencia del Señor, porque sabíamos que cuando hiciéramos la noticia, pues el infierno se iba a levantar, y así fue. Cuando dimos la noticia, mucha gente nos señalaron, mucha gente nos criticaron, pero verdad, gracias al Señor, el Señor nos dio la fuerza para superar esa etapa. Luego de esa etapa, pues viene la etapa en que el Señor empieza a probarte. Yo siempre he dicho que por eso yo no creo en ese evangelio que quieren vender por ahí, que esto es color de rosa, sí. Porque la Biblia dice que a través de muchas tribulaciones llegaríamos al reino de los cielos. Y si Jesús, el Hijo de Dios, padeció, ¿por qué nosotros no vamos a padecer? Y la realidad es que cuando vine al Señor, pues empezaron varios procesos en mi vida, pero todos me los he disfrutado, y dentro de los procesos venían las tentaciones de Satanás. Yo recuerdo, pues, en un momento de mi vida, un testimonio, ¿verdad?, que es la primera vez que lo voy a contar, que yo recuerdo que yo estaba retirado en mi cuarto, y el bateadora que va, y cuando estoy retirado en mi cuarto, entra mi esposa y me dice, Héctor, cortaron el agua. Vale, y yo, de verdad, mami, sí, cortaron el agua. Y yo le digo, pues está bien, déjame seguir orando, porque el Dios que paga los biles, yo le estoy orando. Y de momento ella se fue para afuera, y de momento yo estoy retirado, y cuando estoy retirado no cojo el teléfono, pero entra una llamada de Venezuela, y yo, Dios mío, pero esta llamada de Venezuela, y me cojo la llamada, pues era un productor que hacía una semana me había ofrecido $1 millón para volver para el mundo, y me estaba diciendo que me estaba mandando la carta, que solamente con firmar, pues él me pondría el adelanto. En el momento que te estaba cortando el agua. En el momento, la Biblia dice que quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no le permitió. Yo sé que el Señor pues permitió eso para ver dónde estaba mi corazón, y la realidad es que yo le dije a la persona, ¿sabes qué? Le conté lo que estaba pasando, le dije, ¿sabes qué? Que ahora mismo me acaban de cortar el agua, pero ¿sabes qué? Así, aunque tenga que irme a vivir debajo de un puente, yo no dejo a este Cristo maravilloso. Amén. O sea, que son cosas que yo sé que el Señor ha permitido, y esto pasa cuando uno tiene un encuentro real con el Señor. Por eso yo digo que no es lo mismo conocer la historia de Cristo. Cuando yo me convertí la primera vez, yo conocí la historia de Cristo. El Cristo que murió en la cruz del Calvario por mí, que murió por nuestros pecados. Todo el mundo conoce esa historia, pero no es lo mismo conocer la historia de Cristo que tú conocer a Cristo, el de la historia. Cuando tú conoces a Cristo, el de la historia, pues las cosas cambian. Y ahora en mi vida yo conocí a Cristo, el de la historia. Y de verdad que la barca se ha meneado, han venido los vientos, pero cuando uno conoce a ese Cristo de la historia, uno sabe que ese Cristo que anda con uno le puede decir a los vientos que se detengan, y los vientos tienen que detenerse. Sí, no, amén. Bueno, como tú dices, no es lo mismo oírlo que vivirlo. Eso es así, Pero en realidad, bueno, y en la Biblia vemos ejemplos. Job fue la mayor tentación humana porque se podía resistir. Ya Cristo pues tenía que intervenir ya en el caso de la divina, y nosotros pasamos por estas tribulaciones que nada son comparados y como que pican, ¿verdad? Pero uno se le menea la barca a uno, se le mueve, y uno, pero por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza. Y vemos hombres de Dios que pasaron por tribulaciones, pero se mantuvieron firmes, ¿verdad? Y la Biblia dice que nosotros somos de los que no retrocedemos. Amén, amén. ¿Y cómo va el ministerio ahora? ¿Qué compromiso está llevando a cabo? ¿Cómo se está moviendo? Pues mira, el ministerio, pues, ¿verdad? Estamos comenzando, llevamos apenas 1 año y 6 meses en pleno ministerio, para la gloria y honra del Señor. Pero para la gloria y honra del Señor, el Señor nos ha llevado a muchos lugares, hemos estado viajando mucho y ¿verdad?, llevando este mensaje, un mensaje de esperanza. La única esperanza que le queda al mundo es Cristo. Ya el mundo se está dando cuenta de que han ido a todos los lugares, y todos los lugares que han ido no le han sido satisfactorios. La Biblia dice, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí que soy fuente de agua viva, y cavaron para ellos cisternas rotas que no retienen el agua. El mundo se está dando cuenta de lo que yo me di cuenta en un momento, que había dejado al Señor y que había para mí una cisterna rota, una esperanza que no servía.
y hemos estado llevando ese mensaje, el mensaje de que Cristo viene ya, un mensaje, ¿verdad?, que mucha gente pues ya no lo quiere tocar, pero la realidad es que Cristo está a la puerta, que todo, que la mesa está servida, que todo ya está preparado, y que la gente tiene que reconocer que tiene que venir a Cristo, que tiene que escribir su nombre en el libro de la vida, porque la trompeta está a punto de sonar. Amén, amén. Bueno, en el culto de los viernes, cuando estuviste acá compartiendo con nosotros en el Ministerio Cristo Viene, hablaste también que durante el transcurso, antes de aceptar a Cristo, tú cantabas, venías del concierto y encontrabas situaciones en tu familia que pues no, o sea, que los conciertos pues no lo resolvían. ¿Qué tipo de situaciones hubieron allí que el Señor pues luego transformó para conocer cómo Dios? Pues mira, la realidad es que lo primero fue, ¿verdad? Mi papá. Yo recuerdo que cuando yo estaba en uno de los mejores momentos de mi carrera, donde estaba gozando de mucha fama, mucho dinero, recibí la noticia de que mi papá tenía cáncer, y para mí eso fue algo bien impactante, ya que mi papá, ¿verdad?, pues era, ¿sabes?, era como quien dice la luz de mis ojos. Y en ese momento me encontré indefenso, me encontré, ¿verdad?, paralítico, porque me di cuenta que ni el dinero ni la fama podían sanar a mi papá. En momentos cuando llegaba también a mi casa, veía a mi hijo con una máquina que le controlaba el azúcar, también me sentí indefenso. Muchas veces me sentí indefenso cuando llegaba a mi casa, una casa lujosa, pero no tenía una familia. O sea que la realidad es que muchas veces pues me sentía como que estaba, tenía las manos atadas, como que no podía hacer nada por mi propia fuerza. Pero de verdad que cuando el Señor llegó a mi vida vi como todas esas cosas cambiaron. Mi padre pues, cuando yo me convertí, mi padre no le servía al Señor. Y 2 meses antes de él fallecer, pues acepté a Cristo. Y bueno, no solamente que acepté a Cristo, que yo vi algo en él que me impactó, porque papi fue una persona que nunca le sirvió al Señor. Y yo 2 semanas antes de que él muriera, yo iba al cuarto, me acuerdo con un y le decía, papi, voy a orar por ti para que Dios te sane, porque Dios te puede sanar. Y él me decía, no, yo no quiero que Dios me sane, yo me quiero ir con él me está esperando, me quiero ir con él. Entonces yo veía esa convicción y yo decía, pero ¿cómo puede ser que mi papá, que no conoce al Señor, lleva 2 meses convertido y ya tiene esa convicción, que sabe para dónde va? O sea, que fue para mí una victoria terrible de que mi papá, ¿verdad?, haya aceptado al Señor, mi hijo, su condición descontrolada. Recuerdo que una vez mi hijo convulsionó a las 3 de la mañana y pues como otras noches cuando yo era Héctor el Father, pues tenía que salir con él al hospital, pero recuerdo ese día que sentí la voz de Dios cuando me dijo, pon la mano sobre tu hijo y dile a la diabetes que se vaya ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y la realidad es que yo vi como mi hijo, el azúcar empezó a estabilizarse, tanto así que cuando mi esposa entró para llevarlo al doctor, pues se sorprendió también, y yo le dije, llegaste tarde porque primero llegó Jesús. O sea que he visto la mano de Dios, como te dije, mi matrimonio siendo restaurado, he visto la mano de Dios, y no solamente he visto la mano de Dios, he visto que también hay un hoy de Dios, porque también hemos visto cómo después que yo me convertí, lamentablemente, pues muchas personas que eran allegadas a mí han fallecido. O sea que hay un hoy de Dios. La Biblia habla de que Jesús iba pasando por un lugar y se encontró un hombre llamado Zaqueo y le dijo, Zaqueo, desciende, date prisa porque es necesario que yo entre en tu casa. O sea, que ese era el hoy de Dios para Zaqueo. Y yo sé que en mi vida ese era el hoy de Dios, el hoy en el cual Dios me está llamando. Hay un hoy, y hay un hoy que Dios está reclamándole al mundo entero. Hay un hoy de Dios. Yo siempre, ¿verdad?, hago esta comparación, que el Señor le dijo a Noé, voy a destruir la tierra, porque el pecado, estoy parafraseando, el pecado ha llegado a mi presencia. O sea, Dios ya estaba cansado del pecado. Pero desde ese momento hasta que se cerró la puerta del arca, tuvo en una construcción, hubo un tiempo de misericordia en el cual Noé le hablaba a las personas, le decía, móntense en el arca, móntense en el arca. Y yo me imagino que para ese tiempo la gente estaba, como hay muchas personas, que a lo mejor nos están viendo aquí y están diciendo, por estos dos vuelven con lo mismo, que Cristo viene, van a seguir con lo mismo. Pero ¿sabes qué? Hubo un hoy de Dios, hubo un día en que Dios le dijo a Noé, ya, oye, móntate en el arca, monta tu familia, porque viene el diluvio. Llegó de repente. De repente, o sea, que hay un hoy de Dios, y ese hoy de Dios está bien cerca para la humanidad, ese hoy de Dios está bien cerca para la humanidad, porque la naturaleza nos está hablando, las noticias nos están hablando,
los periódicos nos están hablando, y aún la condición en que está en la iglesia nos está hablando, nos está diciendo que Cristo está a la puerta, nos está diciendo que es necesario que Él venga. Hay una iglesia que está peleando contra la apostasía, contra el liberalismo, y esa iglesia está diciendo: ven Jesús, ven a buscarnos, porque todas esas cosas en cierta manera pues afectan también a las personas que están buscando al Señor en espíritu y en verdad. O sea que todo nos está diciendo que Cristo está a la puerta. No, sí, en la iglesia pues hoy en día, en muchas, obviamente no en todas, pero hay algo bien nocivo que de verdad sí está afectando, y es la parte doctrinal que está siendo demasiado atacada, y ya tiene pues su gente que pues eligen cada cual su camino, y entendemos que sí, que Cristo precisamente está a las puertas, aunque pues muchos digan, yo he escuchado, no, eso no se debe de predicar, hay que hablar de otros temas, lo de Cristo pues hay que dejarlo para después, como pasar el pañito tibio. Sí, porque es como están entreteniendo a las personas. La Biblia dice que están curando la herida del pueblo con liviandad, hablando de paz cuando no hay paz. Y yo le digo la verdad, como tú decías ahorita, es una verdad que hay que hablarla. Y más pues yo sé que el Señor pues ha puesto ese mensaje en mi corazón, ha puesto ese mensaje en mi ministerio, que bueno, muchas personas no les gusta, me han quitado el micrófono, me han bajado de altares, pero yo todavía no he tenido ese privilegio, pero bueno. Ahí está, tuviste la palabra más correcta. Para mí, si a mí me preguntan cuál es el privilegio más grande que yo he tenido en el Señor, es cuando me han quitado los micrófonos, sí, por predicar la palabra del Señor. Para mí ese es el privilegio, pero hemos predicado la palabra, o sea, nosotros no le quitamos ni le ponemos lo que dice la palabra, y es triste ver la condición, pero a la misma vez, pues como dije al principio, pues es necesario que esto pase antes que Cristo venga. Bueno, yo recuerdo una persona, ¿verdad?, que sintoniza nuestro programa, que es de otra religión, nos escribió y me dijo: ay, pero usted me está hablando en el programa algo bien clave, pero ¿a dónde yo tengo que ir? Porque yo le pregunté a alguien de su misma creencia, o sea, cristiana, creyente, yo le pregunté que para dónde yo tenía que ir, y me dijo que yo le tenía que preguntar a Jesucristo. Bueno, es que el asunto es que para qué tiene esa persona que preguntarle directamente a Cristo, cuando Cristo deja instrumentos que somos nosotros para que le digamos a dónde tiene que ir. Amén, y que el lugar donde está, pues obviamente un error. No, que Dios se busca en todos lados, y que el mismo Dios que tú buscas acá, yo lo estoy buscando acá, pero es que Dios no va a estar en un sitio donde hay una mezcla de lo pagano y una mezcla de lo que es lo que es en el Señor, o sea, lo cristiano. Y entonces, pues, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. La Biblia dice... yo le dije, bueno, hermana, conmigo yo se lo voy a decir, usted tiene que salir de ahí, porque ahí no le conviene, y todo probado. Y no se lo busca por la Biblia. Entonces la Biblia dice: ¿por qué me dice Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Pero ¿cómo uno hace lo que Dios le dice? Viviendo esta palabra. Por eso la Biblia dice que si nosotros vivimos lo que Él estipuló, seríamos salvos. Si no, creímos en vano. O sea, que es la palabra. Aquí nosotros no queremos ponerle una carga de más a las personas. Nosotros no queremos... Es como una persona que me dijo a mí: ¿tú te quieres hacer el más santurión? Yo le dije: no, yo no me quiero hacer el más santurión. Lo que pasa es que yo me quiero hacer santurión, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sí, o sea, que es una cosa que está en la Biblia, Eso es fácil. Tú le respondes así: pues tú te quieres hacer el más manipulador, pues con eso tú no me vas a manipular, y ya se acabó. Sí, porque en verdad pero verdad que estamos, que dentro de todas las cosas pues nos hemos estado gozando, y nada, y predicando lo que Dios ponga en nuestro corazón. Eso es lo que estamos predicando, y hemos visto, ¿verdad?, la gloria del Señor, tanto en mi carácter personal, hemos visto mi familia restaurada, como también le hemos visto, ¿verdad?, donde quiera que Dios nos ha llevado, ver la juventud, que la juventud se está siendo bien atacada por el enemigo. Y hemos visto cómo, ¿verdad?, la juventud pues le hace caso al mensaje del Señor, no el mensaje mío, porque yo siempre le digo a todo el mundo: este mensaje no es mío, es el mensaje del Señor. Amén, amén. Y relacionado a la juventud, ¿cómo tú has sentido, pues, de parte del Señor el hacer un llamado a la juventud, sea a través del mensaje, a través de la música? ¿Qué parte nos puedes hablar en ese aspecto? Pues mira, hemos visto cómo hemos visto muchos jóvenes venir a los pies de Cristo, y hemos visto que Dios nos ha puesto un mensaje claro, claro, en blanco y negro, porque, ¿verdad?, no podemos venirle a la juventud con un mensaje a media, un mensaje claro de que estamos en el último tiempo, que la Biblia dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que llegue el día malo. Y el día malo lo estamos viviendo.
No es porque yo lo diga, es porque cada vez que compramos el periódico, las noticias pues confirman lo que Pablo dijo. Pablo dijo, no anden como necios, anden como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y la juventud tiene que aprovechar el tiempo, y como único uno se aprovecha el tiempo es viniendo a los pies del Señor, haciendo riqueza donde el polín y el orín no corrompan y donde los ladrones no miran ni hurtan. Yo creo que es el momento de aprovechar el tiempo. Yo creo que la gente ha perdido de perspectiva el poco tiempo que le queda a esto. La gente lo ha perdido de perspectiva. La Biblia lo dice, que el Señor nos retarda su promesa como algunos tienen por tardanza. Y es triste que no solamente el mundo, sino que también hay iglesias que ya tienen la venida del Señor por tardanza, ¿sabes? No, Él no ha venido para que tú vengas al arrepentimiento, ¿sabes? Él no ha venido para que tú vengas al arrepentimiento, pero también esta misma Biblia nos dice que Él no va a contender para siempre con el hombre, porque de cierto el hombre es carne y Él es espíritu. O sea, estamos en un momento crucial, Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo bien el tiempo, lo que está pasando, las señales, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, porque la noche está avanzada. Cuando hablamos de la noche, hablamos de la oscuridad, hablamos de las tinieblas, hablamos de verdad de lo maligno. Está avanzando y no porque lo digo yo, es porque se ven las noticias, se ven cosas que antes no se veían. Siempre sí ha existido asesinatos, sí han existido homicidios, pero se están viendo cosas atroces que antes alarmaban las personas, y aún uno algunas veces se preocupa porque ¿cómo le explico? Aún cuando vemos los periódicos, antes veíamos una masacre y uno decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y ahora es como que algo continuo, algo tan continuo que por culpa de la maldad de muchos el amor se está enfriando. O sea que todas esas cosas nos dicen que la noche está avanzada y que el día se acerca. Y referente, pues tú nos habías hablado un poco referente a lo que fue tu testimonio, nos dijiste pues que habías esperado un año después de tu conversión para luego pues hacerla pública. Nosotros conocemos que siempre que Dios levanta a alguien, siempre se va a levantar el enemigo. Puede ser del entorno llamado el entorno secular, o que es el que suele ser el mayor y el peor, que es el de la casa, del mismo entorno cristiano. Entonces, queríamos que tú nos compartieras un poco de eso, y eso lo hacemos referente a los hermanos que siempre vienen y se convierten y que encuentran un problema muchas veces en el entorno llamado cristiano, pero que no entienden que en realidad en el entorno cristiano siempre pues va a estar el trigo y va a estar la cizaña creciendo juntos. Entonces, oíamos tantas cosas, por ejemplo, en el caso de mi abuelo, el evangelista Gigi Ávila, que yo mismo como nieto doy el testimonio que es una persona 100% entregada a Dios. Amén. Y han hablado mal de él, y se ríe, y hay gente que han hecho o han regado noticias que él viene a ser parte de una apostasía, o que es ecuménico, y yo cuando yo veo eso, yo digo, Dios mío, pero ¿dónde este montón de anormales? Perdonando la expresión. Es que mira, hay dos cosas que están en la Biblia. Por eso yo digo, mira, yo aprendí algo hace 2 años y 6 meses atrás. Yo aprendí que esta Biblia es el pensamiento del Señor. El salmista dijo, esta palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. O sea que esta Biblia tiene muchas bendiciones, pero también tiene textos que nos dicen lo que nosotros vamos a enfrentar cuando caminemos en el Señor. Hay 2 textos que yo hice míos desde que me convertí, los amarré y los grabé en la tabla de mi corazón. El primero es que dice la Biblia que cuando por la causa de Cristo nos vituperen, nos señalen y hablan de nosotros mintiendo, nos regocijemos, porque grande es nuestro galardón en el cielo. Pero cuando hablen bien, que nos preocupemos, porque así hablaron de los falsos profetas. O sea, que quiere decir que cuando nos están señalando, cuando nos están criticando, cuando nos bajan de los altares, cuando nos están diciendo que nosotros somos, hay un montón de palabras, unos dicen legalistas, unos dicen extremistas, otros nos dicen lo otro, y tantas palabras que le dicen a uno, cuando uno predica esta verdadera palabra, cuando nos llamen todas esas cosas, que nos regocijemos. Ahora, si dijeran, no, pues si todo el mundo nos quisiera, pues entonces tenemos que preocuparnos. El segundo texto es que dice la Biblia, no es que la palabra haya fallado, es que todo el que viene de Israel no es israelita. O sea, no es que esta palabra haya fallado, porque Dios nunca ha fallado. El hombre miente, el hombre se equivoca, el hombre falla, pero Dios ni miente, ni falla, ni se equivoca. Es que todo el que viene de Israel no es israelita. O sea, que quiere decir que eso lo vamos a vivir. Y al principio, vuelvo y repito, ahora, ¿verdad? Pues puedo hablar porque el Señor me ha dado esa experiencia. Al principio sí, no fue fácil. Hubo muchas cosas que yo vi en el camino
que me chocaron. Muchas cosas cuando se levantaron gente de la misma, o sea, del mismo entorno, ¿verdad? Pues no fue fácil, pero fui entendiendo con el tiempo que era necesario. Todos los hombres de Dios, lo que pasa es que nosotros queremos vivir un evangelio light, es como yo dije en la predicación aquel día, ¿verdad? Está la Coca-Cola light, está el queso light, leche light, ahora queremos el evangelio light. Pero cuando vamos a la Biblia, vemos todos los hombres de Dios padeciendo. Vemos un Juan el Bautista que tuvo que padecer. Vemos un Esteban que fue apedreado. Vemos un Pablo que no salía de la cárcel de ser azotado. O sea, hombres que predicaron la verdad y eso le costó un precio. Eso le costó un precio y cuando vamos a la vida de nosotros, pues el predicar la verdad nos va a costar un precio. Nos va a costar un precio, pero es un placer padecer por Cristo. Amén, amén. O sea que en realidad, pues ya en la transformación que Dios ha hecho en ti, pues tú lo puedes ver como un placer. No, es un placer, de verdad que es un placer. Para mí es un placer. Es que son tantas anécdotas que nos vamos a quedar aquí 4 horas. No, pero de confianza todavía. De todo lo que nos ha pasado, porque casi todo, de todo lo que nos ha pasado, pero sí, pero de verdad que todavía queda un remanente. Eso también quiero hacerlo bien claro. Todavía queda un remanente que no ha doblado su rodilla a los Baales. Y un remanente que predique esta palabra como está, y un remanente yo sé que está orando mucho por mí, y un remanente que no ha cambiado, ¿verdad? No ha vendido su salvación, su viña por un plato de lentejas. Amén. Entonces ahora pues tu experiencia comparativa, como cantabas antes pues en el ambiente secular, a como estás pues ahora en el camino del Señor, pues ya nos has hablado que es obviamente por una diferencia del cielo a la tierra. No, una diferencia, es que es inexplicable la diferencia. De verdad que es una paz, es una alegría, es una... No, y Dios también restauró a tu familia. A mi familia, que son tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida buenas que de verdad no me daría todo el tiempo para contarlo, pero de verdad que el Señor lo que me ha hecho es bien. Y yo estoy súper agradecido del Señor, primero porque me dio la salvación, que es lo más importante. Y esa salvación en este último tiempo es algo que la gente tiene que asegurar. Yo recuerdo que hace 3 meses atrás en Puerto Rico hubo un temblor, ¿verdad? Hace 2 meses o 3 meses hubo un temblor y ese día yo entendí lo importante que era la salvación. Ese día yo entendí lo importante que era la salvación porque en ese día del temblor la muerte podía llegarle a cualquier persona y si esa muerte llegaba de repente, ¿qué sería, verdad? De una persona que no tuviera su nombre escrito en el libro de la vida. Sí, o sea, que en el tiempo que estamos viviendo no solamente es una bala perdida, no solamente es que se meta un loco y te mate en una escuela, no solamente es un accidente, puede ser un terremoto, puede ser tantas cosas, que estamos en un momento donde la salvación de uno es lo más importante. Sí, bueno, yo recientemente hablaba eso mismo con un hermano de aquí del ministerio, porque pues lamentablemente alguien que trabajaba aquí con nosotros partió con el Señor. Pero él antes de partir con el Señor pues había aceptado a Cristo como único Señor y Salvador personal, y yo le estaba diciendo bueno, verdaderamente mayor es el seguro que va relacionado a la salvación del alma a lo que uno pueda tener acá, porque entonces pues hay una esperanza de vida, de ver esa persona otra vez, por lo menos de parte de la familia que es también creyente. Lo es con el caso de tu papá, lo es con el caso de mi mamá, que partió con el Señor. Y yo entendí algo también, la Biblia dice, no me acuerdo ahora muy bien el versículo de la Biblia, pero la Biblia dice que Dios se lleva al justo para que no sufra. No sabes, no así detalladamente no dice el versículo, pero habla de que Dios se lleva al justo para que no sufra. Y yo entendí una cosa, yo entendí que la partida de mi padre era necesaria. ¿Por qué? Yo sé que Dios podía sanar a mi papá de cáncer porque yo he visto a Dios sanar de cáncer, yo he visto a Dios sanar gente de cáncer, yo he visto a Dios hacer milagros grandes, pero el tiempo que queda es tan corto y ese tiempo va a ser un tiempo difícil porque nosotros no vamos a poder cambiar, que yo sé que a lo mejor mi papá no hubiera podido soportar ese tiempo que venía. Y así siempre pasa, o sea, que yo entendí que era el momento de Dios llevárselo, porque ahora mismo yo me pongo a pensar, si mi papá estuviera vivo y viniera un terremoto o viniera algo malo para el mundo, o sea, mi papá tiene que vivir ese momento. Sí. O sea que sí, entonces algunas veces pues nosotros somos egoístas y en el momento sí, ¿sabes? El momento pues estamos viendo una pérdida que nos duele porque es una pérdida cercana, pero de verdad cuando empecé después que mi papá murió a hablar con el Señor pues me hizo entender eso, me hizo entender que no hay nada mejor que Él hubiera partido al cielo. Es más, aún nosotros, ay Padre, yo tengo un mensaje que Dios me está dando bajo el tema, tú sabes para dónde tú vas. Amén. Porque aún nosotros no sabemos ni para dónde vamos. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros entendiéramos
¿para dónde es que nosotros vamos? Nuestra oración todos los días es, Señor, por favor, venme a buscar. Amén. ¿Sabes? Que es algo, para el sitio que nosotros vamos, es algo tan precioso, tan inigualable, que nosotros estuviéramos todos los días diciéndole, Señor, Señor, me quiero ir, Señor, quiero morirme. Comparativamente con lo que nosotros vemos aquí, ver entonces cosas que ojo no vio. ¡Que ojo no vio! Allá arriba en el cielo. Estuviéramos orando, ¿verdad? Diciendo, Señor, me quiero morir hoy, me quiero morir hoy. Pero de verdad que yo, para mí, fue una victoria, de verdad una victoria. Lo que pasó con mi papá fue una victoria, fue la victoria más linda que Dios me ha dado. Sí, bueno, y también existe, como nos hablaste un poco del orden bíblico, que Dios pues no permite que el impío sufra con el pecador, por eso mismo va a ocurrir un arrebatamiento, porque como vienen los días que no han pasado todavía en la humanidad ni pasarán de la gran tribulación que viene, como no va a haber ningún sitio que esté a salvo en la tierra, pues Dios entonces se lleva. Fíjate, yo quiero traer una palabra, porque Dios puso esta palabra mientras yo venía para acá de camino, que aparece en Isaías 26, versículo 20. Voy a leer para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto pasa la indignación. O sea, quiere decir que estamos en un momento donde el pueblo de Dios tiene que cerrar la puerta, esconderse por un poquito. Pero esa palabra indignación me sorprende, porque indignación, cuando el Señor habla de eso, es porque está indignado. Pero entonces el Señor me llevó a Oseas 4, donde dice, oíd palabra, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen homicidio tras homicidio que suceden, por lo cual se lutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo. O sea que estamos en un momento donde la iglesia tiene que esconderse, cerrar las puertas, porque la realidad es que como yo le digo a todo el mundo, ¿quién será aquel que dijo que sucedió algo que el Señor no le permitió? Yo creo que el Señor lo que está haciendo es, ¿verdad?, pasándole cuenta al mundo, un mundo que está de espaldas, un mundo que no quiere entender, y yo no lo digo porque mucha gente yo sé que dirán, pero ahora como tú te convertiste, no, pero es que el Señor también me pasó cuenta a mí. Por eso yo estoy aquí, porque me tuvo que apretar. La Biblia dice que nos llama con cuerdas de amor, pero si no venimos con cuerdas de amor, nos tiene que llamar con cuerdas de dolor. Yo también tuve que, a mí me pasó cuenta a mí. Él tuvo que llevarme al desierto, o sea, 2 versículos 14, para hablar a nuestro corazón. Me llevó al desierto con un divorcio, me llevó al desierto pasando con mi hijo, me llevó al desierto con muchas cosas que estaban pasando en mi alrededor, con la depresión, con la tristeza. O sea, que Dios estaba contendiendo conmigo, contendiendo. Y yo tuve que tomar una decisión. Él estaba contendiendo conmigo para salvarme, pero la decisión era mía. Si yo quería dejar de contender con él, porque nadie contende con el Señor y gana, y aceptarlo, o entonces yo, ¿verdad?, pues seguir dándole la espalda. Grande que Dios te ha dado para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Para hablar, pues, obviamente, a los hermanos, y sabemos que pues va a servir de gran edificación a todos los que pues nos han sintonizado. Para ir terminando, ¿qué es lo que planeas hacer ahora? ¿Cuáles son tus compromisos? ¿Cómo va el ministerio? Pues estamos, para la gloria de Dios, ¿verdad? Hemos estado viajando mucho y Dios ha puesto, ¿verdad?, en esta última semana una inquietud por los caseríos aquí en Puerto Rico, así que vamos a estar en varios residenciales aquí en Puerto Rico y estaremos yendo para Nueva York, Boston, Texas, y varios, donde Dios nos lleva, ya estamos predicando esta palabra y gozándonos en Cristo, de verdad. Amén, tremendo, gloria al Señor. ¿Y a qué número pues se pueden contactar o qué página de internet? Pues 787-550-5126, 787-564-3012, y ahí que en la pantalla aparece también el email de nuestro hermano Ángel Figueroa, que es la persona, ¿verdad?, que Dios ha puesto, ¿verdad?, al lado de nosotros y nos está ayudando 100% en el ministerio. Así que, ¿verdad?, pues se pueden comunicar ahí. Algunas veces, ¿verdad?, perdonan las iglesias, que como algunas veces recibimos, ¿verdad?, muchas llamadas, pues nos tardamos de una semana y media o 2 semanas en contestar, pero es que como estamos, ¿verdad?, empezando en el ministerio, pues amén, hasta que Dios, ¿verdad?, vaya organizando todas las cosas, pero deje su mensaje que nosotros vamos a estar llamando y para nosotros el placer más grande que tenemos es predicar esta palabra, así que esperen nuestra llamada, que vamos a estar llamándolo. Amén. Bueno, y verdaderamente pues le recomendamos al hermano Héctor para que pues él dé su testimonio. Usted, si quiere preparar una campaña o un culto especial en su iglesia, y él vaya pues y los visita, ahí puede ver el teléfono frente a la pantalla de su televisor, lo puede llamar al hermano Ángel Figueroa, o puede escribir al email que aparece ahí frente a la pantalla de su televisor, que sabemos pues que va a ser de gran bendición, y ese testimonio pues va a edificar a muchos y a muchas vidas
Bueno, Héctor, ha sido más que un placer el tenerte aquí. El placer es mío. Amén, amén. Gracias por compartir pues también. No, gracias de verdad, y de verdad que para mí es un placer, como te dije. Sabes que seguimos mucho este programa, cada vez que estamos en Puerto Rico nos gozamos con él, ¿verdad? Y nada, te queremos mucho. Saludo a todos los pastores, a todos los evangelistas que nos están viendo, nos están escuchando, a toda la iglesia. Dios los bendiga mucho, a todos los amigos. Recuerden que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que viene pronto a buscar tu iglesia. Amén. Bueno, y para finalizar, creo que todavía nos quedan como 2 minutitos, pero ¿qué nos puedes dar en terminar un mensaje para los jóvenes y para los hermanos que son fieles a ella, fieles sintonizadores de nuestra programación? Bueno, pues la realidad, ¿verdad?, es que a todos los jóvenes que, ¿verdad?, los jóvenes que están sirviendo al Señor, que sigan hacia adelante, que nos tenemos que parar en la brecha y orar por los jóvenes que están en el mundo, porque estamos viendo cómo Satanás pues está destruyendo la juventud. La Biblia dice que él vino a matar, a hurtar, a destruir, pero que al Dios que nosotros le servimos, que es mayor que el que está en el mundo, que es mayor que Satanás, dice la Biblia que vino a dar vida y vida en abundancia. Así que yo pues exhorto a todos los jóvenes, a todas las iglesias, que nos unamos en ayuno, en oración, que no cambiemos los fundamentos. La Biblia dice que qué sería del justo si los fundamentos serían destruidos. Y hemos estado por muchos años cambiando los fundamentos del Evangelio. Aquí la Biblia dice que ese género no sale si no es con ayuno y oración. No hay otra forma de ganar esta pelea que no sea con ayuno y oración. Así que yo invito, ¿verdad?, a todas las iglesias, a todos los jóvenes, que nos unamos, joven, ¿verdad?, a meternos en ese fuego del Señor, para que Dios siga libertando los cautivos y siga libertando a las personas que están atadas por el enemigo. Amén, Héctor. Bueno, y sabemos que el Señor te va a seguir usando en tu ministerio, aleluya. Éxito hacia adelante en el Señor. Vamos a estar ahora 100% comprometidos en oración. Amén, gracias, amén. Igual pues esperamos así mismo. No, seguro que sí, cuente con esa oración, de verdad, y gracias, de verdad. Gracias por esta invitación, los queremos mucho. Dios me los bendiga mucho, y acuérdense que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Bueno, les recordamos a todos los hermanos que nos sintonizan, puede acceder a nuestra página en el internet www.miguelsanchezavila.com, y les recordamos, ya próximamente vamos a estar siguiendo desde nuestro programa que viene ahora, vamos a seguir con los estudios del Apocalipsis, para que después usted tenga un claro conocimiento sobre los eventos que han de acontecer en el tiempo de fin. Ha sido más que un placer nuevamente el compartir con ustedes, y recuerde sintonizar nuestra programación todos los sábados de 2 a 3 de la tarde. Repetimos, sábados de 2 a 3 de la tarde. Puede ver también parte de este programa en nuestro canal en YouTube, que para ello pues en nuestra página en el internet www.miguelsanchezavila.com, pues allí usted puede tener acceso para que entre directo en nuestro canal de YouTube y pueda ver también nuestros videos. Dios les bendiga, Dios les guarde, será hasta la próxima. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila, sígase adelante en el Señor.